amigos cruceristas? ¿Cómo están? Un placer saludarles. Alex Macías, el señor Edmundo Piña de este lado. ¿Cómo están? Edmundo Carrillo, alias Piña. Y bueno, muy contentos el día de hoy. Estamos aquí con esta hermosa vista en los fuertes de Puebla. Y bueno, hoy estamos aquí tomando algunas bebidas. Y bueno, pues queremos compartir con ustedes algo de muchísimo valor con relación a pues tu próximo viaje en crucero, ¿verdad? Y nos vamos a referir exclusivamente a el equipaje, ¿sí? Lo que se lleva y lo que no se lleva dentro de la maleta cuando vayas a realizar tu próximo crucero, ¿ok? ¿Qué show, amigos? ¿Cómo les va? Pues a mí me toca hablarles esta vez sobre lo que puedes llevar en tu maleta. Bueno, no lo que puedes llevar, cuánto puedes llevar y el límite de peso que te permiten llevar en tu crucero sobre tu maleta. Te comentamos que en realidad las líneas navieras no ponen gran restricciones en este tema. De hecho, en sus plataformas te comentan que tú puedes llevar todo lo que consideres necesario, y pues en realidad hay gente que sí lleva bastantes cosillas por ahí. Aquí el detalle está en las aerolíneas. Si tú vienes de otro país de donde va a desembarcar tu crucero, pues tienes ese detalle que las aerolíneas normalmente para viajes de 7-8 días pues contratas un paquete donde la maleta debe de no exceder de los entre 22 y 25 kilos. Si tú decides llevar más de ese peso, pues te recomendamos contratar un paquete extra. Y pues bueno, prácticamente ese es el tema sobre las limitaciones que tenemos en el límite de peso. Saludos. ¡Go! ¡Vámonos de crucero! Hey, les recuerdo, si aún no tienen su maleta con las especificaciones necesarias para poder viajar en las aerolíneas, en la mayoría de las aerolíneas, en la descripción les voy a dejar unos enlaces de compra sobre las maletas con dichas especificaciones que seguro les van a encantar. Y bien, amigos, yo voy a compartir con ustedes lo que se le recomienda a la persona poder llevar en un viaje en crucero. ¿Sí? Yo te voy a decir que cuando yo realicé mi primer crucero, la verdad es que había cosas que desconocía, pero principalmente lo que tú tienes que meter en tu maleta pues es ropa interior. Eso sí, eso es súper de ley. No se te voy a olvidar no meter tu ropa interior, porque si no vas a sufrir en el viaje. Y obviamente considera el tiempo que vas a estar fuera. Obviamente en el crucero van a ser 7 días, 15 días, depende del itinerario. Pero aparte pues vas a estar fuera del país o en otras ciudades un poquito más de tiempo. Entonces considera todos esos imprevistos, ¿vale? Puedes llevar playeras, puedes llevar vestidos, puedes llevar trajes de baño, sombreros, todo lo que tú quieras ponerte de outfit para las fotos que vas a conmemorar en el viaje, que vas a poder recordar por muchos años. Llévate bonitos outfits para que puedas tú sacarte muchísimas fotos, muchísimos videos, ¿vale? Yo te recomiendo que lleves tus zapatos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las mujeres, no lleven muchas zapatillas porque eso aumenta el peso de la maleta. Yo te recomiendo que lleves también zapatos cómodos para caminar, ¿no? Por ejemplo, yo en lo personal me llevé mis tenis y me llevé mis zapatos para las noches de gala dentro del crucero, ¿no? Y llevaba yo unas chanclas, unas sandalias. Eso también es importante porque como en el barco hay albercas, hay jacuzzis, hay sauna, pues bueno, tú también obviamente te tienes que bañar, pues entonces lleva tus chanclas. Dentro del crucero pues hay este tipo de utensilios para el aseo personal, como por ejemplo el shampoo, el jabón, todo eso. Pero igual si quieres llevar algo que usas de manera personal, pues obviamente llévalo, ¿no? O cosas de uso y de aseo personal también es muy importante que tú puedas llevar dentro de la maleta para poder utilizar ya en el crucero. Y te recomendamos también que lleves, yo por ejemplo llevaba yo mi computadora porque en el celular grababa yo, tomaba fotos y videos y a veces pues se llenaba la memoria, ¿no? Entonces lo que hacía yo era prácticamente utilizar la computadora para que con la finalidad de liberar memoria del celular pudiera yo
en la computadora guardar mis videos y mis fotos, ¿no? Eso sí te lo dejan subir, ¿no? Tú puedes llevarte una tableta, o sea, puedes llevarte equipos pues que normalmente utilizas para sacar fotos y videos, ¿vale? Oye, mi Alex, entonces por lo que me cuentas, supongo yo que ahí es llevar de todo un poco, ¿no? Por lo que veo, por lo que escucho, es como vas a pasar por de todo un poco en el Exactamente. crucero. Noches de gala, noches de fiesta, noches de entretenimiento. Así es. Días de playa. Claro, definitivo. Bueno, depende, ¿no? Si vas a un lugar de playa, sí, efectivamente, porque por ejemplo, cuando fuimos a Marsella era una ciudad donde no había playa, o sea sí había donde desembarcábamos, pero realmente el objetivo de esa ciudad era más que conociéramos la parte arquitectónica, entonces pues ahí no era necesario llevar como este tipo de outfit de playa, o sea, ya es más íbamos un poco abrigados porque hacía frío, entonces va a depender mucho del itinerario, que es importante que tú vayas revisando. Lo que sí te recomiendo muchísimo es que si lleves un traje de gala, porque pues bueno, igual ahí en las cenas pues vas a poder lucir de manera rimbombante, muy exclusivo, entonces sí te hago la recomendación de ese outfit. Yo llevaba blazers, llevaba yo, te digo, playeras, camisas, llevaba yo pantalones, shorts, bermudas, llevaba yo zapato con calcetín y aparte llevaba yo pues también las sandalias, los tenis. O sea, la verdad es que como es una experiencia diversa, o sea, con mucha diversidad de atracciones, de amenidades, yo sí les recomiendo a las personas que lleven de todo un poco, ¿no? Sí, o sea, tampoco lleves mucho porque pues en el avión vas a tener problemas de equipaje. Ahora, si eres de las personas que les gusta comprar, yo te recomiendo que en la maleta hagas espacio porque después va a ser un problema, ¿no? Muchos turistas incluso llevan una báscula de mano para pesar la maleta antes de subir al avión, porque el problema es el avión realmente, ¿no? O sea, que te da un límite de peso. Entonces, pues esas son las recomendaciones que te podemos hacer para tu próximo crucero y las cosas que puedes llevar para que disfrutes la experiencia a lo máximo, ¿ok? Venga. Ok, estoy de vuelta con ustedes y ahora me toca hablarles sobre lo que no les permiten introducir en su maleta una vez que vas a acceder al crucero. Y pues bueno, estos accesorios son pues casi obvios. Lo que no te permiten entrar por seguridad pues son armas de fuego, drogas, bebidas alcohólicas. La mayoría de los cruceros no permite el acceso a alimentos y bebidas alcohólicas, ya que la venta de ellos es dentro de él, aunque hay algunos cuantos que sí te permiten accesar con 2 botellas, ya sea de vino o champán o lo que tú decidas, de 750 mililitros. La mayoría no lo permite, pero te recomendamos que ya que tengas tu reserva pues verifiques este detalle en cada línea de tu crucero donde tú vayas a viajar. Otras cosas que no se permiten pues son las planchas para el cabello de las señoritas, eso no se permite. Las planchas para ropa tampoco. No te preocupes porque dentro del crucero cuentan con todos estos servicios, entonces no hay mayor problema. Líquidos tampoco permiten meter. Hay unos escáneres de rayos X donde vas a pasar tus maletas y lo detectan. Si eres una persona que necesita de medicamentos líquidos, te recomendamos aclarar estos temas con tu agencia de viaje o con tu línea naviera con la que vas a viajar para que esté anticipado esto y puedas introducirlo sin ningún tipo de problema. ¡Go! Amigos, hemos llegado a la parte final de este video. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final, por conectarte, por escuchar esta información de valor. Suscríbete al canal, dale like a este video si fue de valor, si te gustó, y compártelo con tus amigos para que más personas conozcan todo este mundo de los cruceros, que es un mundo que hasta hace unos pocos años estaba restringido solo para los que tenían mucha capacidad económica, pero hoy está abierto para toda la gente que quiera coleccionar experiencias increíbles. Y bueno, pues nos vamos a despedir del señor Edmundo Carrillo y su servidor Alex Macías, y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!